¿Te atreves a decirle esto? Su respeto sube al instante. ¿Alguna vez has sentido que aunque hables, tu voz no tiene el peso suficiente? Que en el trabajo, con tu pareja o con tus amigos, lo que dices no genera el impacto que esperas. Sientes que no te escuchan de verdad, que tus opiniones pasan desapercibidas. Esto le ocurre a muchísima gente, no porque no tengan buenas ideas o porque no merezcan respeto, sino porque no saben cómo comunicarlo. La diferencia entre que alguien te respete o te ignore no está tanto en la fuerza de tus palabras, sino en la seguridad con la que las pronuncias y en el momento en que las usas. Lo curioso es que muchas veces basta con una sola frase bien dicha para que la percepción de los demás hacia ti cambie al instante. Una frase que no es agresiva, no es hiriente, no busca imponerse, pero que transmite algo muy claro: sé quién soy y sé lo que valgo. La psiquiatra Marian Rojas suele explicar que la manera en que nos relacionamos con los demás refleja nuestra relación con nosotros mismos. Si dentro de ti hay inseguridad, miedo o necesidad de aprobación, eso se filtra en tus palabras, en tu tono, incluso en tu mirada. Y las personas lo notan, aunque sea de forma inconsciente. El cerebro humano está diseñado para detectar señales de confianza o debilidad. No lo pensamos racionalmente, pero sí lo sentimos. Por eso hay gente que sin gritar, sin imponerse, simplemente habla y todos escuchan. Y hay otros que, aunque repitan lo mismo una y otra vez, pasan desapercibidos. Lo que vas a descubrir aquí no es un truco barato de comunicación, no es una fórmula para manipular a los demás, es algo más profundo, es comprender cómo funciona nuestra mente y cómo la mente de los demás reacciona ante lo que decimos. Y lo más poderoso de todo es que cuando aplicas este principio, no solo consigues respeto de los demás, también refuerzas tu propio respeto hacia ti mismo. Y esa es la base de todas las relaciones sanas. Así que presta atención, porque vamos a recorrer juntos 3 pasos: entender el poder de las palabras en la mente humana, descubrir por qué nos cuesta tanto decir lo que realmente pensamos, conocer la frase exacta que, al pronunciarla, eleva tu respeto de forma instantánea. Antes de darte la frase, necesito que comprendas el terreno sobre el que se construye. Si te lanzo directamente las palabras, puede que te suenen vacías o incluso falsas, pero cuando entiendas la psicología que hay detrás, vas a ver cómo encajan, cómo cobran sentido y cómo se transforman en una herramienta práctica para tu vida. Porque lo cierto es que la mayoría de personas viven atrapadas en el miedo a lo que piensen los demás, y ese miedo nos hace callar cuando deberíamos hablar, nos hace sonreír cuando en realidad no estamos de acuerdo y nos lleva a perder oportunidades por no atrevernos a poner límites. Seguro que lo has experimentado. Alguien te dice algo injusto y tú lo dejas pasar, o alguien invade tu espacio y prefieres no incomodar. En el momento piensas que estás evitando un problema, pero en realidad lo que ocurre es que tu respeto baja a los ojos de esa persona. Y cuanto más lo repites, más difícil se vuelve revertir esa imagen. Aquí es donde entra en juego la frase de la que vamos a hablar, porque funciona como un ancla. Es breve, es clara y transmite firmeza sin agresividad. Y cuando la usas, la persona que tienes enfrente entiende inmediatamente que no eres alguien a quien se pueda ignorar o pasar por encima. No necesitas levantar la voz, no necesitas justificarte, no necesitas dar largas explicaciones, solo necesitas decirlo desde la calma. Y lo fascinante es que esto tiene una explicación neurocientífica. El cerebro de la otra persona, al escuchar una declaración firme y segura, interpreta que está frente a alguien que se respeta a sí mismo. Y automáticamente, aunque no lo quiera, eleva el nivel de respeto hacia ti. Marian Rojas lo explica con un concepto muy sencillo. Nuestro cerebro responde a la energía emocional que transmitimos. Si transmites miedo, inseguridad o necesidad, el otro lo huele. Si transmites calma, seguridad y convicción, el otro lo percibe de inmediato. Así que en este viaje no solo vamos a hablar de palabras, vamos a hablar de emociones, de autoconfianza y de cómo entrenar nuestra mente para que lo que decimos tenga el impacto que queremos. Al final de este guión no solo tendrás una frase poderosa, sino que también sabrás cómo decirla, cuándo usarla y por qué funciona. Y créeme, una vez que lo pongas en práctica, empezarás a notar cómo tus relaciones cambian. La gente te escucha más, tu voz pesa más y tu presencia deja huella. Las palabras no son simples sonidos que salen de nuestra boca, las palabras son literalmente descargas eléctricas que impactan en el cerebro de la persona que las recibe. Cada sílaba que pronunciamos puede despertar una emoción, activar un recuerdo, generar confianza o provocar rechazo. Marian Rojas suele decir que las palabras son como semillas. Siembras una palabra en la mente de alguien y esa semilla puede crecer durante años. Puede transformarse en motivación, en seguridad, en amor o en todo lo contrario. Y aquí viene lo interesante. Casi nunca somos conscientes de ese poder. Piensa por un momento en algo que te dijeron hace mucho tiempo y que todavía recuerdas. Puede que fuera una crítica de un profesor,
una frase dura de un familiar o quizá un elogio inesperado que te hizo brillar por dentro. Ese recuerdo sigue vivo porque las palabras no desaparecen, dejan huellas profundas en la memoria emocional. Ahora, traslademos esto a lo cotidiano. Cuando hablas con tu jefe, con tu pareja, con tu hijo, con un amigo, cada palabra que eliges está sembrando una imagen de ti en la mente de esa persona. Y aquí está la clave. Esa imagen no depende solo del contenido, sino también del tono, de la seguridad y del momento. El cerebro humano, a través del sistema límbico, evalúa constantemente si puede confiar en ti, si debe escucharte, si lo que dices merece ser tomado en serio. Y esa evaluación sucede en milésimas de segundo. Un estudio de la Universidad de Harvard mostró que las primeras palabras que pronuncias en una conversación tienen un peso desproporcionado en la forma en que el otro te percibe. No importa tanto lo que digas después, la primera impresión ya ha marcado el terreno. Y lo mismo ocurre cuando te atreves a decir una frase que transmite respeto, es como una señal clara que el cerebro del otro registra de inmediato. Pero hay algo más profundo. Las palabras no solo afectan a quien las escucha, también afectan a quien las dice. Cada vez que pronuncias una palabra de manera firme, tu propio cerebro se alinea con esa emoción. Es como si activaras un interruptor interno que refuerza tu seguridad. Por eso, cuando decimos frases de respeto, no solo buscamos que el otro nos valore más, también buscamos entrenar a nuestra propia mente para recordarnos lo que valemos. Aquí hay un punto crucial. Muchas personas creen que para ganar respeto deben ser duras, autoritarias o incluso agresivas. Nada más lejos de la realidad. El respeto auténtico no se consigue imponiéndose, sino transmitiendo seguridad sin necesidad de atacar. Un ejemplo sencillo. Imagina que alguien interrumpe constantemente cuando hablas. La mayoría reacciona de dos maneras. O se calla y deja que el otro siga, perdiendo así valor en la conversación, o explota y suelta algo como «déjame hablar ya de una vez». En ambos casos, el respeto disminuye. En el primero porque cedes, en el segundo porque pierdes el control. Pero si en ese momento dices con calma, un momento, aún no he terminado, la situación cambia. No has gritado, no has insultado, no has perdido la compostura, solo has puesto un límite con seguridad. Y ahí es cuando el respeto sube. Lo interesante es que esto no es solo percepción. Se ha demostrado que cuando una persona percibe seguridad en tu voz, su cerebro libera pequeñas dosis de dopamina y serotonina, neurotransmisores vinculados con la atención y la valoración social. En otras palabras, tu firmeza literalmente altera la química cerebral de quien te escucha. Ahora piensa en lo contrario. ¿Qué ocurre cuando hablas desde la inseguridad? Tu tono tiembla, tus palabras se llenan de muletillas, tu mirada se desvía. Eso activa en el cerebro del otro señales de desconfianza. No lo hace de manera consciente, pero sí inconsciente. Y el resultado es que te percibe como alguien con menos autoridad. De ahí la importancia de entender que las palabras son vehículos de energía. No solo transportan información, transportan emociones, percepciones y juicios. Cuando Marian Rojas habla del cortisol, la hormona del estrés, explica que al usar palabras negativas o llenas de miedo, generamos un aumento de cortisol tanto en nosotros como en el otro. Y lo mismo ocurre al revés. Cuando usamos palabras claras, firmes y positivas, reducimos ese cortisol y favorecemos la oxitocina, la hormona de la conexión. Esto significa que cada vez que eliges tus palabras con conciencia, no solo mejoras tu comunicación, también influyes en el estado emocional de quienes te rodean. Imagina que trabajas en un equipo y surge un problema. Una persona dice, esto es un desastre, nunca vamos a poder resolverlo. Automáticamente la tensión sube. Otra persona dice, esto es un reto, pero juntos lo vamos a superar. La situación es la misma, pero la energía cambia por completo. Ese es el poder de las palabras. Son capaces de cambiar la percepción de la realidad. Y si tienen esa fuerza en los demás, imagina lo que pueden hacer cuando se trata de defender tu propio respeto. Aquí llegamos a un punto fundamental. No es suficiente con saber qué decir, hay que entrenar cómo decirlo. Porque la misma frase dicha con inseguridad pierde toda su fuerza. Por ejemplo, la frase «un momento, aún no he terminado» puede sonar poderosa si la dices mirando a los ojos con un tono calmado y una postura firme. Pero si la dices bajando la mirada, con voz temblorosa o como si pidieras permiso, el efecto es el contrario, proyectas debilidad. El respeto, entonces, no está solo en las palabras, sino en la congruencia entre lo que dices y cómo lo dices. Y aquí es donde muchas personas fallan. Creen que basta con memorizar una frase, cuando en realidad se trata de interiorizar un estado mental. Por eso, antes de darte la frase definitiva, vamos a trabajar en esa base, en entender por qué nos cuesta tanto decir lo que pensamos y cómo podemos superar esas barreras internas. Porque al final, las palabras son solo la punta del iceberg. Lo que realmente hace que funcionen es la seguridad interior que proyectas al pronunciarlas. ¿Por qué cuesta tanto decirlo? Hasta aquí hemos visto que las palabras tienen un poder inmenso. Construyen respeto, generan confianza y pueden cambiar la química del cerebro de quien las escucha. Entonces surge una pregunta evidente.
Si todo esto es así, ¿por qué nos cuesta tanto decir lo que pensamos? La respuesta está en varios factores profundos que combinan biología, psicología y experiencias de vida. El miedo al rechazo. El ser humano es un ser social. Nuestro cerebro evolucionó en tribus donde pertenecer al grupo era cuestión de vida o muerte. Ser rechazado significaba quedarte solo, sin protección, expuesto al peligro. Ese miedo ancestral sigue vivo en nosotros. Cuando pensamos en decir algo que puede incomodar, el cerebro activa la amígdala, el centro del miedo, y nos lanza una alarma. Si dices esto, pueden dejar de quererte, pueden apartarte, pueden juzgarte. Aunque racionalmente sepamos que no nos van a expulsar de la tribu, esa parte emocional funciona igual que hace miles de años. Por eso mucha gente prefiere callar antes que arriesgarse a un rechazo. El problema es que ese silencio constante tiene un precio, pierdes respeto. Porque quien nunca pone límites termina siendo percibido como alguien a quien se puede manipular. La inseguridad personal. Otro gran obstáculo es la inseguridad. Marian Rojas explica que la autoestima no es un concepto abstracto, sino un estado biológico. Cuando una persona ha crecido recibiendo críticas constantes o sin haber sentido reconocimiento, su cerebro desarrolla una mirada negativa hacia sí misma. Entonces ocurre lo siguiente: cuando llega el momento de decir algo importante, aparece la duda interna. ¿Y si me equivoco? ¿Y si suena mal? ¿Y si no tengo razón? Esa voz interior se convierte en un saboteador que te paraliza. La consecuencia es que eliges callar. Y al callar, refuerzas la idea de que tu opinión no vale lo suficiente. Es un círculo vicioso. La educación emocional. En muchas familias nunca se nos enseñó a expresar lo que sentimos de forma sana. Quizá crecimos en entornos donde levantar la voz era visto como una falta de respeto o donde los conflictos se evitaban a toda costa. Si desde niño escuchabas frases como mejor no digas nada, no armes problemas o quédate callado para que no te regañen, es normal que de adulto sientas incomodidad al poner límites. Aquí no hablamos de culpables, hablamos de patrones. Y la buena noticia es que, aunque los patrones se aprenden, también se pueden desaprender. El exceso de empatía. Curiosamente, algunas personas no se atreven a decir frases de respeto. No porque no puedan, sino porque se preocupan demasiado por cómo se sentirá el otro. Tienen tanta empatía que se imaginan: si digo esto, quizá le duela, quizá piense que soy egoísta. La empatía es valiosa, pero cuando se convierte en exceso, te lleva a anularte. Y al final, el otro tampoco te respeta más por callar, al contrario, pierde la referencia de tus límites. La falta de práctica. Decir lo que piensas es un músculo. Si nunca lo has entrenado, se siente extraño. Es como ir al gimnasio por primera vez. Los movimientos son torpes, incómodos, pero con la práctica se vuelven naturales. El problema es que mucha gente espera sentirse segura antes de hablar, cuando en realidad la seguridad aparece después de hablar. Cada vez que te atreves, tu cerebro aprende: puedo hacerlo y no pasa nada terrible. Esa experiencia refuerza tu confianza. Marian explica que cuando aprendemos a gestionar nuestras emociones, el cerebro entra en un estado que ella llama cerebro enfocado. En ese estado tenemos claridad, serenidad y capacidad de respuesta. Si llegas a una conversación con la mente desordenada, llena de miedo o ira, es imposible comunicarte bien. Pero si entrenas tu atención plena, tu voz transmite calma y seguridad. Y entonces las palabras se vuelven poderosas. La razón por la que cuesta tanto decir frases que generan respeto no es que sean complicadas, es que tenemos barreras internas: miedo, inseguridad, falta de práctica. Pero cuando entendemos esto, cuando lo hacemos consciente, ya hemos dado el primer paso para harlo. En el siguiente bloque vamos a desvelar lo más esperado. La frase clave, esa frase que, dicha con calma, tiene el poder de cambiar la dinámica de una conversación y elevar tu respeto al instante. Cuando dices esa frase por primera vez en una situación real, lo que ocurre es casi mágico. Es como si el ambiente cambiara de golpe. La persona que estaba interrumpiéndote se detiene, te mira y por unos segundos todo se pausa. Esa pausa es poderosa porque es el instante en el que tu respeto empieza a subir. El otro se da cuenta de que no eres alguien al que se puede pasar por encima. No lo has dicho con violencia, no lo has dicho para humillar, simplemente has marcado un límite claro y eso genera un impacto inmediato. La gente comienza a prestarte más atención. En psicología social hay un concepto muy interesante que explica este fenómeno. Se llama efecto de autoridad percibida. Nuestro cerebro responde de forma automática a las señales de seguridad y de control. Cuando alguien transmite que tiene claro lo que quiere y no permite que lo interrumpan, esa seguridad activa en el cerebro del otro un pequeño cambio. Empieza a considerarlo como alguien con más autoridad. Y eso no depende de que tengas un cargo alto, dinero o fama. Depende de la forma en la que te comunicas. Si lo piensas, las personas que más recuerdas en tu vida no siempre eran las más sabias ni las que más sabían del tema. Eran las que hablaban con convicción, porque esa convicción se contagia.
Cuando alguien está seguro de sí mismo, el resto lo percibe y le da más peso a sus palabras. Lo fascinante es que este cambio ocurre de inmediato. No necesitas esperar semanas ni meses para que la gente note la diferencia. Basta con una sola frase en un momento clave. Es como encender una luz en medio de la oscuridad. Y aunque sea una acción pequeña, el cerebro de la otra persona lo registra al instante y ajusta la forma en que te percibe. Piensa en una reunión de trabajo. Entras y empieza a hablar de un tema importante y cuando llega tu turno apenas llevas unas frases y alguien te corta. En ese momento la mayoría se calla. Pero tú dices con calma, un momento, aún no he terminado. Esa frase no solo frena al que te interrumpió, también atrae la atención de todos los que están en la mesa. De pronto tu voz resuena más fuerte que antes, aunque no hayas subido el volumen. Y cuando terminas de hablar, la gente siente que lo que dijiste tiene más peso. En la vida personal ocurre igual. Imagina que discutes con tu pareja y en cuanto empiezas a explicar algo, te responde sin dejarte acabar. Tú respondes sin dejarte acabar. Tú respiras y dices, un momento, aún no he terminado. Puede que al principio sorprenda, incluso incomode, pero también genera un efecto inmediato. La otra persona se ve obligada a escucharte y poco a poco aprende que contigo no funciona hablar por encima, que tu voz merece el mismo respeto que la suya. Hay algo muy importante que ocurre aquí. No solo cambia la forma en que el otro te percibe, también cambia la forma en que tú te percibes. Cada vez que te atreves a usar esta frase, te demuestras a ti mismo que eres capaz de defender tu espacio sin miedo. Esa sensación de autovaloración es adictiva. Sientes que tienes el control de ti mismo, que ya no eres el de antes. Y esa sensación se nota en tu tono, en tu forma de moverte, en tu manera de mirar. Los estudios en neurociencia muestran que cuando actuamos con seguridad, el cerebro libera pequeñas dosis de dopamina, lo que refuerza la conducta. Es como si tu propio cuerpo te premiara por haber puesto un límite. Esa química interna hace que la próxima vez te resulte más fácil. Además, el impacto no se queda en el momento concreto. La gente empieza a recordarte como alguien con voz propia. A partir de entonces, aunque no digas nada, aunque solo estés sentado en una sala, los demás te miran distinto, porque saben que no eres alguien que se deja pasar por encima. Y eso es respeto. Lo interesante es que este efecto funciona en cualquier lugar, en la universidad, en una conversación con amigos, incluso con desconocidos. La primera vez que lo usas puede que sientas nervios, pero en cuanto lo haces, descubres que nada terrible pasa. Nadie te expulsa, nadie te rechaza. Al contrario, te miran distinto y tu lugar en la conversación se fortalece. Hay que entender que muchas veces la gente no interrumpe por mala intención. A veces lo hacen por costumbre, por ansiedad, porque quieren hablar rápido. Pero si no marcas un límite, esa costumbre se convierte en norma. Y cuando lo marcas, aunque sea una sola vez, todo cambia. Lo más llamativo es que incluso las personas más dominantes reaccionan ante esta frase. Puede que intenten imponerse al principio, pero cuando ven que no te alteras y que mantienes la calma, entienden que contigo la dinámica es diferente. Esa calma desarma. No les das material para discutir, simplemente les recuerdas que aún no has terminado. Y esa claridad corta cualquier intento de pasar por encima. Este impacto inmediato también se nota en tu entorno más cercano. Cuando tu familia, tu pareja o tus amigos te ven usar esta frase, empiezan a asociarte con alguien más firme, más seguro. Y esa imagen se queda. Con el tiempo, incluso antes de que hables, ya saben que contigo no se puede interrumpir sin más. Te respetan más porque tú has aprendido a respetarte. Otro detalle interesante es que esta frase genera silencio. Y el silencio es un arma poderosa en la comunicación. Cuando dices un momento, aún no he terminado, y haces una pausa, el silencio que sigue capta más atención que 1000 palabras. Ese segundo de quietud obliga al otro a centrarse en ti y en ese instante recuperas por completo el control de la situación. La psicología lo confirma. Las pausas generan tensión y esa tensión aumenta la atención. Así que no solo recuperas tu voz, también incrementas el impacto de lo que digas después. En definitiva, el impacto inmediato de esta frase es doble. Por un lado, cambia la percepción de los demás, que empiezan a verte como alguien más firme y respetable. Por otro lado, cambia tu percepción de ti mismo, reforzando tu seguridad interior. Y esa combinación es imparable. Cada vez que te atreves a usarla, es como si construyeras un ladrillo más en la muralla de tu respeto. Al principio puede ser un pequeño gesto, pero con el tiempo esa muralla se convierte en una fortaleza. Una fortaleza que los demás aprenden a reconocer y a respetar desde el primer momento. Lo interesante de esta frase no es solo lo que ocurre en el momento en que la dices. Lo más poderoso es lo que empieza a construirse después. Cada vez que te atreves a marcar ese límite, vas sembrando en la mente de los demás una nueva imagen de ti. Una imagen más firme, más segura, más respetable. Y esa imagen se acumula con el tiempo hasta convertirse en parte de tu identidad. El efecto a largo plazo es evidente en todas tus relaciones. En el trabajo, las personas que antes te interrumpían ahora lo piensan 2 veces. Empiezan a escucharte de otra manera,
te valoran más y tus ideas reciben más atención. Poco a poco dejas de ser la persona invisible que hablaba y no era escuchada para convertirte en alguien cuya voz siempre cuenta. Esa diferencia puede cambiar tu carrera. Puede abrirte puertas a proyectos, ascensos o responsabilidades que antes parecían lejanas. En la pareja ocurre algo parecido. Muchas discusiones se alargan porque uno de los dos no se siente escuchado. Cuando empiezas a aplicar esta frase con calma y sin hostilidad, tu pareja aprende a escucharte mejor. El respeto se fortalece y con él también la relación, porque el amor necesita respeto mutuo para sobrevivir. Cuando alguien siente que su voz no cuenta, tarde o temprano la relación se deteriora. Pero cuando aprendes a decir con claridad, aún no he terminado, estás cuidando de ti mismo y al mismo tiempo de la relación. Con los amigos también hay un cambio. Todos hemos estado en ese grupo donde siempre hay alguien que habla más fuerte, que corta a los demás, que se lleva la atención. Cuando nunca pones límites, acabas siendo el que escucha en silencio y rara vez aporta. Pero en el momento en que marcas tu lugar, el grupo empieza a percibirte distinto. Aprenden que contigo hay que esperar a que termines y eso equilibra la dinámica. Al final, no solo te escuchan más, también te respetan más. El efecto también se extiende a la familia. En muchas familias hay roles que se repiten durante años. El que siempre manda, el que siempre opina más fuerte, el que interrumpe constantemente y también el que calla. Cuando tú rompes ese patrón y empiezas a defender tu voz, al principio puede sorprender, incluso incomodar, pero con el tiempo se convierte en lo normal. Ya no eres el que calla, ahora eres el que también tiene voz. Ese cambio puede transformar la dinámica familiar entera. Lo más interesante es lo que ocurre dentro de ti. Con cada vez que usas esta frase, tu mente aprende a valorarse más. Es como un entrenamiento invisible. La primera vez sientes miedo, la segunda vez un poco menos y la tercera ya notas que lo dices con naturalidad. Cada vez que lo repites, tu autoconfianza crece y esa autoconfianza no se queda solo en el momento de hablar, se filtra en todo lo demás, en cómo caminas, en cómo miras, en cómo decides. En largo plazo se traduce en algo muy claro. Las personas te respetan más porque tú mismo te respetas más. Es imposible que el respeto externo se sostenga si no va acompañado del respeto interno. Cuando tú te convences de que tu voz vale, los demás lo perciben sin que tengas que esforzarte demasiado. Y aquí hay un detalle fundamental. Este tipo de respeto no es miedo. No se trata de que los demás te teman, se trata de que te reconocen. El respeto verdadero no se basa en intimidar, sino en inspirar. Alguien que respeta a otro no lo hace porque tenga miedo de lo que pueda pasar si no lo escucha, sino porque entiende que su voz merece atención. Ese es el respeto que perdura. Con el tiempo, este hábito genera una reputación. Empiezas a ser recordado como la persona que sabe hablar con firmeza, que no se deja interrumpir, que defiende sus ideas sin perder la calma. Esa reputación abre puertas que antes estaban cerradas. A la gente le gusta rodearse de quienes transmiten seguridad, porque esa seguridad también da confianza a los demás. El largo plazo también muestra algo muy interesante. Reduces el número de conflictos innecesarios. Puede sonar contradictorio, pero poner límites claros evita muchas peleas. Cuando alguien sabe que contigo no puede interrumpir sin más, deja de hacerlo. Y al dejar de hacerlo se reducen los roces. Es como entrenar a tu entorno para tratarte con respeto. Y lo mejor es que lo haces sin agresividad, sin enfrentamientos, solo con claridad. Piensa en lo que significa esto en 10 años. 10 años en los que cada vez que alguien intenta pasarse de la raya, tú recuerdas con calma, aún no he terminado. 10 años construyendo la imagen de alguien con voz propia. 10 años practicando el respeto hacia ti mismo y enseñando a los demás a respetarte. Esa constancia transforma tu vida entera. El respeto a largo plazo no se gana en un día, pero empieza con una decisión pequeña, la de no callar más cuando intentan silenciarte. Esa decisión es como plantar una semilla. Al principio parece poca cosa, pero con el tiempo se convierte en un árbol fuerte, firme e imposible de derribar. Y ese árbol eres tú, con raíces profundas de autoconfianza y ramas que inspiran respeto a tu alrededor. El efecto a largo plazo es, en definitiva, la construcción de una identidad nueva. Una identidad que deja atrás la inseguridad y el silencio, y que se proyecta al mundo con firmeza y serenidad. Esa identidad te acompaña en todas tus relaciones, en todas tus decisiones, en todas tus metas. Porque cuando aprendes a respetarte, todo lo demás empieza a cambiar. Muchas personas cuando escuchan esta frase por primera vez se emocionan y quieren usarla de inmediato. Y está muy bien porque cuanto antes la pongas en práctica, antes notarás resultados. Pero también hay que tener cuidado porque un mal uso puede hacer que pierda todo su efecto. El primer error es decirla con tono agresivo. Si la conviertes en un grito, deja de ser una frase de respeto y se transforma en un ataque. El otro ya no percibe calma ni firmeza, sino hostilidad. Y en lugar de subir tu respeto, lo que consigues es que te vean como alguien que no sabe controlarse. El secreto de esta frase está en la serenidad, en mostrar que no necesitas gritar para ser escuchado. El segundo error es usarla como excusa constante.
Si la repites en cada conversación, aunque nadie te esté interrumpiendo, puede sonar forzado o incluso arrogante. No se trata de demostrar poder a toda costa, sino de marcar límites cuando realmente hace falta. Es un recurso que funciona porque se usa en momentos justos, no como una muletilla automática. Otro error común es acompañarla con demasiadas explicaciones. Hay quien después de decirla se siente incómodo con el silencio y empieza a justificarse. Un momento, aún no he terminado, lo que pasa es que quería decir que espero que no te moleste, perdón si interrumpo. En ese instante el efecto desaparece. Cuanto más te justificas, más debilidad transmites. La frase es fuerte precisamente porque es corta y clara. No necesita adornos. También hay que evitar decirla con inseguridad. Si bajas la mirada, si tu voz tiembla, si lo dices como quien pide permiso, el mensaje pierde fuerza. Lo que el otro percibe no es firmeza, sino duda. Y al final puede sonar como una petición de atención en lugar de una afirmación. Un error menos evidente es usarla para competir en lugar de comunicar. Si la usas con la intención de ganar una batalla de egos, puede que frenes al otro, pero no vas a ganar respeto genuino. El respeto nace de la claridad, no de la lucha. La gente respeta más a quien sabe expresarse con calma que a quien busca imponerse todo el tiempo. Hay que tener cuidado también con el contexto. No es lo mismo decirla en medio de una reunión seria que en una charla relajada entre amigos. Si la sueltas en un momento que no lo requiere, puede sonar exagerado. Por eso es importante leer la situación y usarla cuando realmente hay una interrupción que te impide expresarte. Otro error frecuente es no sostener la calma después de decirla. Hay quien logra pronunciarla, pero enseguida se pone nervioso, habla demasiado rápido o pierde el hilo. El impacto de esta frase está en el silencio que sigue, en esa pausa que obliga al otro a detenerse y a escucharte. Si llenas ese espacio con nerviosismo, pierdes parte del efecto. También existe el riesgo de esperar milagros. Hay quien piensa que al decirla una vez, todo su entorno cambiará de inmediato y para siempre. Y claro, cuando no ocurre, se desaniman. La realidad es que esta frase es un entrenamiento. Funciona, pero como todo hábito, necesita repetición. Con el tiempo se convierte en parte de tu manera de comunicarte y ahí es donde el respeto realmente se consolida. Y por último, un error sutil pero importante, olvidar que el respeto empieza contigo mismo. Si solo dices la frase para que los demás te escuchen, pero en tu vida diaria sigues tratándote con dureza, criticándote o dudando de ti, el efecto será limitado, porque al final las palabras que dices a otros reflejan las palabras que te dices a ti mismo. Por eso, más allá de evitar errores externos, lo más importante es trabajar en tu interior. Cuando empiezas a respetarte en tus pensamientos, en tus decisiones y en tus acciones, la frase fluye de manera natural. Ya no suena como un recurso aprendido, sino como una extensión de quién eres. Y ese es el nivel más alto de respeto, el que nace de dentro y se proyecta hacia afuera. Llegados a este punto ya tienes en tus manos una herramienta sencilla pero transformadora. Una frase que, usada en el momento justo, puede cambiar la forma en que los demás te perciben y, aún más importante, la forma en que tú mismo te percibes. Quizá lo más valioso de todo esto no es la frase en sí, sino lo que simboliza. Simboliza el paso de dejar de callar para empezar a poner límites. Simboliza la decisión de tratarte con respeto y al mismo tiempo de enseñarle al mundo cómo quieres que te traten. Simboliza el inicio de un cambio en tu vida que puede expandirse a todas tus relaciones. Y piensa en lo que pasaría si desde hoy empiezas a practicarlo. Cada vez que alguien intente interrumpirte, tú recuerdas tu derecho a terminar lo que estabas diciendo. No te alteras, no gritas, no pides permiso, solo recuerdas con serenidad que tu voz tiene valor. Y cuanto más lo repites, más natural se vuelve. El impacto será visible en poco tiempo. Notarás que la gente te escucha más, que tus palabras pesan más y que tu presencia se hace más fuerte. Notarás también que tu confianza crece, que ya no dudas tanto antes de hablar y que tu voz fluye con más seguridad. Y poco a poco descubrirás que no solo has ganado respeto, has ganado paz, porque ya no vives con la frustración de callar lo que llevas dentro. Este es el verdadero regalo de atreverse a decirlo. No es solo un cambio externo, es un cambio interno. Es aprender a confiar en ti mismo, a sostener tu palabra y a vivir con la tranquilidad de saber que puedes defender tu espacio sin perder la calma. Así que la invitación es clara. No dejes esta idea como una teoría más. Ponla en práctica. Prueba en tu próxima reunión, en tu próxima conversación, en el próximo momento en que alguien intente adelantarse a ti. Atrévete a decirlo, aunque al principio tiemble un poco la voz, porque lo importante no es que suene perfecto, lo importante es que des el paso. Verás cómo cada vez que lo haces, tu respeto sube. Y no solo el respeto de los demás, también el que sientes hacia ti mismo. Y cuando una persona aprende a respetarse, todo en su vida empieza a moverse en otra dirección. Así que la próxima vez que te interrumpan, recuerda estas palabras sencillas y poderosas. Un momento, aún no he terminado.
Cuando llevas tiempo practicando esta frase y aprendiendo a poner límites, ocurre algo curioso. Empiezas a darte cuenta de que la vida se vuelve más ligera. Ya no cargas con esa frustración de callarte lo que sientes. Ya no terminas las conversaciones pensando, ojalá hubiera dicho algo. De pronto tienes la sensación de que tu voz ocupa el espacio que le corresponde. Y esa sensación no se queda solo en las conversaciones, se traslada a todo lo demás. Tomas decisiones con más seguridad, dices que no cuando antes aceptabas por compromiso, te atreves a expresar tus ideas, incluso en entornos donde antes permanecías en silencio. A veces la gente me pregunta, ¿y qué pasa si digo la frase y no funciona? ¿Y si el otro sigue interrumpiéndome o no me hace caso? Y la respuesta es sencilla. Incluso en esos casos ya has ganado, porque lo importante no es el resultado inmediato. Lo importante es que tú has dado el paso de marcar un límite. Has roto tu propio patrón de silencio y eso ya es una victoria enorme. No se trata de controlar lo que hagan los demás, se trata de entrenar la relación que tienes contigo mismo. Con el tiempo, incluso las personas más tercas terminan adaptándose. Puede que al principio no lo entiendan, puede que intenten imponerse, pero si tú mantienes la calma y eres constante, llegará un momento en que se den cuenta de que contigo la dinámica es distinta. Y ese día habrás transformado no solo una conversación, sino toda una relación. Hay algo muy poderoso en la constancia. El respeto no se construye con un gesto aislado, sino con repetición. Si lo haces una vez, la gente puede pensar que fue casualidad. Pero si lo haces siempre que es necesario, tu entorno aprende en que contigo no funciona interrumpir, que tu voz tiene valor y que merece ser escuchado. Y entonces el respeto ya no depende de la situación, se convierte en un hábito. En ese punto empiezas a notar cambios sutiles pero profundos. La gente baja el tono cuando hablas. Te escuchan hasta el final sin cortar. Tus opiniones se tienen más en cuenta. Y lo más sorprendente es que tú mismo empiezas a hablar distinto. Tus frases suenan más claras, más firmes, porque ya no cargas con el miedo a ser interrumpido. Tu seguridad se refleja en cada palabra. Este proceso tiene un efecto en cadena. Cuando tú aprendes a respetarte, inspiras a otros a hacer lo mismo. Quizá un compañero que también callaba se anima a hablar. Quizá un amigo que siempre se sentía invisible empieza a poner límites. El respeto es contagioso. Cuando alguien se atreve a dar el paso, abre camino para que otros también lo den. En el fondo, lo que estamos aprendiendo aquí no es solo una frase, es un nuevo modelo de comunicación. Un modelo donde las relaciones no se basan en quién grita más fuerte o quién interrumpe más veces, sino en la capacidad de escucharse mutuamente. Cuando tú marcas el ejemplo con calma y claridad, estás educando a los demás sin necesidad de dar sermones. Algunos pensarán que todo esto es muy bonito en teoría, pero que en la práctica es complicado. Y tienen razón. Al principio cuesta porque se siente raro, porque tienes que luchar contra años de costumbre. Pero la verdad es que lo complicado no es la frase, lo complicado es vencer el miedo interno. Una vez que cruzas esa barrera, lo demás fluye. Recuerda algo importante, no tienes que hacerlo perfecto, no tienes que sonar impecable ni sentirte completamente seguro desde el primer día. El progreso llega con la práctica. La primera vez puede que la voz te tiemble, la segunda vez quizá no mires directamente a los ojos, la tercera vez puede que aún dudes, pero cada intento suma. Cada intento te acerca más a la versión de ti que quieres ser. Lo que diferencia a las personas que avanzan de las que se quedan igual es que unas actúan a pesar del miedo y otras esperan a que el miedo desaparezca. Y la realidad es que el miedo nunca se va solo. El miedo se disuelve cuando lo enfrentas. Y cada vez que dices la frase, el miedo pierde un poco más de fuerza. Hay otra consecuencia a largo plazo que quizá no esperas. Tu nivel de estrés baja. Puede sonar contradictorio, porque hablar con firmeza parece una situación tensa. Pero lo que realmente genera estrés es callar. Cada vez que no dices lo que sientes, tu cuerpo acumula tensión. Esa tensión se convierte en ansiedad, en frustración, incluso en problemas físicos. Pero cuando aprendes a expresarte con claridad, tu mente y tu cuerpo se liberan. Vives más ligero, más tranquilo, más en paz, y esa paz se nota en tu salud, en tu energía, en tu manera de afrontar el día a día. No es casualidad que tantas personas que aprenden a poner límites digan que sienten que respiran mejor, que duermen mejor, que disfrutan más de la vida. Porque al final el respeto no es solo un tema social, es también un tema de bienestar personal. Imagina cómo cambia tu futuro si aplicas esto durante años. Un futuro en el que ya no tienes miedo de hablar, en el que tu voz siempre cuenta, en el que no arrastras resentimientos por no haberte defendido. Un futuro en el que te rodeas de personas que te respetan porque tú mismo les has enseñado cómo hacerlo. Ese futuro está a tu alcance y empieza con una decisión pequeña, atreverte a decirlo. Quizá pienses que es demasiado simple. ¿Una frase tan corta de verdad puede cambiar tanto? Y la respuesta es sí, porque no es solo la frase, es lo que la frase representa. Representa tu derecho a ser escuchado, tu valor como persona, tu compromiso contigo mismo. Es como una llave que abre la puerta a una vida donde el respeto no es un accidente, sino una constante.
Y aquí está el reto que quiero dejarte. No lo guardes como una idea más. No lo dejes pasar como algo interesante que escuchaste y luego olvidaste. Ponlo en práctica. Piensa en una situación concreta donde siempre te interrumpen, donde nunca puedes terminar lo que dices. La próxima vez que ocurra, respira hondo y suéltalo. Un momento, aún no he terminado. No esperes a sentirte preparado. Hazlo aunque tengas dudas. Porque la única manera de aprender a nadar es metiéndote en el agua. Lo más probable es que al final del día descubras algo sorprendente. No era tan difícil como pensabas. Y en ese instante te preguntarás, ¿por qué no lo hiciste antes? Esa es la señal de que has empezado a crecer. Y cuando das ese primer paso, ya nada vuelve a ser igual. Cuando empiezas a integrar esta manera de comunicarte en tu vida diaria, notas que el respeto ya no es algo que persigues, sino algo que irradias. Ya no tienes que pedirlo, ya no tienes que mendigarlo, simplemente se genera porque la gente percibe tu seguridad. La diferencia entre alguien que exige respeto y alguien que inspira respeto está en la energía que transmite. El que lo exige suele sonar desesperado, como si buscara validación. El que lo inspira no tiene que hacer nada extraordinario, porque su forma de estar en el mundo ya deja claro que se respeta a sí mismo. Y este punto es clave, respetarse a uno mismo. Muchas personas buscan que los demás los valoren, pero se hablan internamente con desprecio, con dureza, con crítica constante. Es como si quisieran cosechar afuera lo que no siembran dentro. El respeto externo empieza con el respeto interno. Cuando aprendes a tratarte con paciencia, a reconocer tus logros, a perdonarte por tus errores, todo eso se refleja en tu manera de hablar y de relacionarte. Imagina por un momento que alguien que siempre te ha visto callado empieza a escucharte decir con calma frases firmes. Al principio puede sorprender, incluso incomodar, porque rompe con la imagen que tenían de ti. Pero con el tiempo ese alguien se ajusta a tu nueva manera de ser. Y lo más importante, tú también empiezas a ajustarte a esa nueva versión de ti mismo. Dejas atrás al que callaba y te conviertes en alguien que se respeta lo suficiente como para pedir respeto. Esto transforma tu vida social. De pronto tus opiniones se valoran más en el trabajo. Tu familia deja de interrumpirte tanto. Tus amigos te escuchan con mayor atención. Y quizá lo más sorprendente, atraes a personas distintas. El respeto actúa como un filtro. La gente que no sabe respetar se aleja. Y la gente que valora la autenticidad se acerca. Es como si tu nueva energía seleccionara mejor con quién compartes tu vida. Con el tiempo te das cuenta de que este pequeño hábito ha modificado cosas mucho más grandes. Te sientes más libre, más dueño de tus decisiones. Ya no dependes tanto de la aprobación externa porque tu seguridad nace de dentro. Y esa libertad es uno de los mayores regalos que puedes darte. A veces pensamos que para cambiar la vida necesitamos grandes revoluciones. Mudarnos de ciudad, dejar el trabajo, empezar de cero. Pero lo cierto es que los cambios más profundos empiezan con gestos pequeños. Una frase corta puede ser el inicio de una transformación enorme, porque no solo cambia cómo te ven los demás, cambia la historia que te cuentas a ti mismo. Lo que antes era mejor callo para no incomodar, empieza a convertirse en mi voz también merece ser escuchada. Esa nueva narrativa moldea tu identidad, y lo que hoy es un gesto tímido, mañana se convierte en parte natural de tu carácter. Piensa en cuántas oportunidades has perdido en el pasado por no hablar a tiempo, proyectos donde no propusiste tu idea, discusiones donde no defendiste tu postura, momentos importantes donde dejaste pasar la ocasión de decir lo que sentías. Ahora imagina lo contrario. Imagina un futuro donde cada vez que algo te importa, lo expresas con claridad, donde no te quedas con las palabras atascadas por miedo. Ese futuro no es una fantasía, es la consecuencia lógica de practicar este hábito. Alguien podría decir que no vale la pena tanta preparación para una frase tan simple. Pero quien piensa así no ha entendido lo esencial. No es la frase lo que cambia tu vida, es la valentía de decirla. Es el momento en el que eliges dejar de callar. Es el instante en el que tomas la decisión de ponerte de pie, aunque sea con palabras pequeñas. Esa decisión cambia la manera en que te relacionas con todos, incluida la persona más importante de tu vida, tú mismo. Lo más inspirador de todo esto es que no importa tu edad, tu situación, tu historia pasada. Siempre estás a tiempo de aprender a respetarte. Siempre estás a tiempo de empezar a construir relaciones más sanas, más equilibradas, más auténticas. Nadie está condenado a vivir callado para siempre. Nadie está condenado a ser ignorado eternamente. Todos podemos aprender a hablar con claridad y a ocupar el espacio que nos corresponde. Por eso, la próxima vez que alguien intente pasarte por encima, no lo veas como un problema, pero como una oportunidad. Una oportunidad de entrenar tu voz, de reforzar tu respeto, de practicar lo que hoy estás aprendiendo. Esa oportunidad, aprovechada una y otra vez, se convierte en la base de tu nueva vida. Y lo maravilloso es que cada vez que lo haces, el mundo se acomoda un poco más a tu nueva versión. Descubres que la gente responde diferente, que tu entorno empieza a girar a tu favor, no porque los demás hayan cambiado, sino porque cambiaste tú. Cada vez que practicas esta nueva forma de comunicarte, algo dentro de ti se reordena.
Empiezas a notar que ya no reaccionas con tanta ansiedad cuando alguien te corta. Antes una interrupción te hacía sentir invisible, te llenaba de frustración y a veces incluso de rabia contenida. Ahora, en lugar de quedarte callado o explotar, tienes un recurso sencillo que te devuelve la calma y el control. Y esa sensación es liberadora. Con el tiempo, descubres que ya no solo se trata de una frase, sino de una actitud. Es la actitud de alguien que ha decidido no vivir en silencio, que ha decidido que su voz también importa. Esa actitud se refleja en tu manera de mirar, en tu forma de entrar a una sala, en el modo en que saludas o participas en una conversación. Todo cambia porque ya no vienes desde el miedo, vienes desde la certeza de que mereces respeto. Lo fascinante es que cuando cambias tú, cambia todo a tu alrededor. Personas que antes no te escuchaban, ahora lo hacen. Situaciones donde antes te sentías pequeño, ahora las enfrentas con más serenidad. Relaciones que antes eran un desequilibrio constante empiezan a encontrar un punto de equilibrio, porque al poner límites también educas a los demás sobre cómo relacionarse contigo. Hay quienes piensan que pedir respeto puede alejar a la gente. Y sí, en algunos casos es verdad. Cuando empiezas a respetarte, hay personas que no saben encajar ese cambio, porque estaban acostumbradas a que cedieras siempre. Algunas se alejarán, y está bien, porque quien se va cuando empiezas a respetarte, en realidad nunca estuvo ahí de manera sana. Al mismo tiempo, otras personas se acercan. Gente que valora la autenticidad, que aprecia las relaciones equilibradas, que también sabe escuchar. Y esa es la gente con la que realmente quieres caminar. Lo más sorprendente es que este hábito mejora incluso la relación contigo mismo en los momentos de soledad. Empiezas a hablarte de otra manera, con más paciencia, con más comprensión. Ya no te recriminas tanto porque has aprendido que tu voz tiene valor. Y si tu voz tiene valor frente a los demás, también lo tiene en tu diálogo interior. Esto cambia tu autoestima desde la raíz. Poco a poco tu vida se llena de decisiones más firmes. Dices sí cuando quieres decir sí y dices no cuando quieres decir no. Ya no lo haces por miedo, lo haces por claridad. Y esa claridad se convierte en una brújula que te guía en todo lo que haces. No es un camino perfecto. Habrá días en los que vuelvas a callar por miedo, habrá momentos en los que dudes o te tiemble la voz. Y está bien, porque se trata de un proceso. Lo importante es que cada vez que recuerdes esta frase y la uses, aunque sea en medio de los nervios, habrás ganado. Habrás elegido crecer en lugar de quedarte igual. Y lo cierto es que la vida premia a quienes se atreven, premia a quienes no se esconden, a quienes no se conforman con ser espectadores en sus propias conversaciones. Cada vez que eliges hablar con claridad, la vida te abre una puerta, una oportunidad que antes no habrías visto, una conexión que antes no habrías hecho, una confianza que antes no habrías sentido. Si te fijas, todo lo que hemos hablado gira en torno a algo muy humano, el deseo de ser escuchados. Todos queremos sentir que lo que decimos importa, que nuestra voz tiene un lugar. Y aunque no siempre podemos controlar cómo nos tratan, sí podemos controlar cómo nos presentamos. Cada vez que dices con calma que aún no has terminado, estás enviando un mensaje profundo, estoy aquí y lo que digo importa. Ese mensaje no necesita adornos, no necesita gritos, no necesita justificaciones, solo necesita valentía. Y esa valentía crece cada vez que la practicas. Imagínate dentro de unos meses, cuando ya sea natural para ti hablar de esta manera, entrarás en una reunión y ya no sentirás ese nudo en el estómago. Tendrás la certeza de que, si alguien intenta cortarte, sabrás cómo reaccionar. Esa certeza es libertad, porque no importa lo que pase afuera, tú ya tienes dentro el recurso para mantener tu voz. Y entonces entenderás algo fundamental: el respeto nunca se pide, se inspira, nunca se mendiga, se proyecta, nunca se suplica, se construye. Y la construcción empieza en ti, en cada decisión pequeña que tomas, en cada palabra que eliges, en cada límite que marcas. Si llegaste hasta aquí, quiero que te detengas un momento y pienses en todo lo que has escuchado. Una frase tan simple, tan corta, puede parecer poca cosa, pero ya sabes que no lo es. No es magia, no es un truco barato, es un recordatorio de algo mucho más profundo. Tu voz importa, tu opinión cuenta, tu presencia merece respeto. La vida está llena de momentos en los que tienes la opción de callar o hablar, de ceder o marcar un límite, de dejar que pasen por encima de ti o recordar que también estás aquí. La diferencia entre una vida en la que te sientes invisible y una vida en la que sientes que ocupas tu lugar no está en las circunstancias externas, está en esas pequeñas decisiones que tomas cada día. Decidir respetarte a ti mismo es la base de todo. Porque cuando aprendes a respetarte, todo lo demás empieza a moverse en otra dirección. La gente te mira distinto, tus relaciones cambian, tus oportunidades crecen y, lo más importante, dentro de ti aparece una paz que antes no tenías. La paz de saber que ya no vives callado, que ya no vives escondido, que ya no necesitas la aprobación constante de los demás para sentirte valioso. Es posible que al principio te cueste, que la voz te tiemble, que dudes de ti mismo, y está bien, porque el valor no significa no tener miedo, significa actuar a pesar de él. Cada vez que te atrevas, aunque sea con inseguridad,
estarás entrenando tu confianza. Y llegará el día en que digas esa frase sin pensarlo, con naturalidad, como una parte más de tu manera de hablar. Ese día sabrás que ya no eres el mismo de antes. Y aquí quiero dejarte un reto. Piensa en una situación concreta de tu vida donde siempre te interrumpen, donde sientes que no te escuchan, donde tu voz pierde fuerza. Imagínala con detalle. Y ahora visualízate respondiendo con calma. Un momento, aún no he terminado. Esa imagen mental es el primer paso. El siguiente paso es llevarlo a la práctica en el momento real. Quizá no salga perfecto, quizá te pongas nervioso, pero cada intento cuenta, cada intento suma. La próxima vez que ocurra, recuerda este mensaje. No hace falta gritar, no hace falta enojarse, no hace falta demostrar nada más. Solo tienes que decirlo con calma. Y en ese instante tu respeto subirá, no solo ante los ojos de los demás, también ante los tuyos, porque el respeto verdadero empieza dentro de ti. Así que no lo dejes para mañana, no lo guardes como una teoría más. Atrévete a probarlo hoy. Atrévete a recordar con tus palabras que tu voz tiene valor. Atrévete a ocupar el lugar que te corresponde y verás cómo, paso a paso, tu vida empieza a transformarse. Porque al final, la pregunta no es si los demás van a respetarte. La pregunta es si tú te atreves a respetarte lo suficiente como para decirlo. Y si lo haces, si te atreves de verdad, tu respeto sube al instante.